¿Cómo estamos, familia? Espero que vaya todo bien. En este vídeo vamos a enseñar cómo la estrategia que enseñamos en las sesiones en vivo de swing trading nos ha podido permitir agarrar estas dos ventas esta última semana. Dos operaciones, la verdad, extremadamente claras, que pues, lógicamente ahora viendo cómo se ha estado dando el precio desde todo este último mes y medio, pues lógicamente tienen mucho sentido, ¿no? Pero es importante entender cómo en este momento en el que se estaba dando la operación justo, estuvimos teniendo en cuenta estos movimientos para poder agarrar continuaciones, porque una cosa es clara y es que, pues sí, estamos bastante bajistas, por lo tanto es lógico encontrar movimientos a la baja, pero al mismo tiempo estamos tan bajistas que prácticamente nadie está buscando ventas. Y ese es uno de los mayores errores que tienen muchísimas personas, sobre todo pues, nuevos estudiantes que han entrado conmigo en este último mes y medio, que han estado empezando a ver las sesiones y quizás pues ya venían con manías, ¿no? Con hábitos de antes, porque no venían de cero. Y estaban buscando compras constantemente aquí en estas zonas. Y yo es como, pues no, yo estoy buscando ventas, porque lo que está haciendo el precio es bajar. Y para la estrategia de swing trading enseñamos en las clases, lo principal que hacemos es seguir temporalidades altas. En una forma un poco particular, que es obviamente lo que diferencia mi estrategia. Pero lo importante es entender que aunque tú estés en una estructura que ya es muy continuada, es decir, no estás entrando en el inicio de la tendencia, mientras se mantenga esa estructura, tú vas a seguir buscando ventas. Eso sí, pues lógicamente una vez ya te empieza a hacer ese cambio de estructura, de nuevo, pues ya lo último que vas a hacer es buscar ventas, lo que vas a hacer es buscar comprar, ¿verdad? Cuando el precio ya te llega a esas zonas de interés. Pero mientras una estructura en temporalidades altas se mantiene en una dirección, da igual todo lo que se extienda, que tú vas a seguir buscando continuaciones de esa tendencia. Entonces, bueno, principalmente lo que enseñamos en nuestra estrategia a swing es ir a temporalidad H4. Bien, voy a comentar esto, pues lógicamente tratando de dejar las mayores claves para el grupo privado de estudiantes. Lo único es que esta estrategia es tan sencilla que me va a resultar complicado guardarme cosas porque la gran mayoría, con que tengáis unas bases y veáis este vídeo, vais a poder empezar a aplicar esto por vuestra propia cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí os voy a dejar esto de regalo. Pero bueno, en temporalidad H4, lo primero que tenemos que identificar es nuestro último alto y nuestro último bajo. Primero que nada, las bases de todo son la estrategia de M5R, ¿vale? Si no tenéis masterizada la estrategia de M5R, esto va a ser inútil, ¿vale? Porque al final yo puedo tener muchas estrategias, pero todas van a seguir unos principios núcleo, ¿vale? Es decir, no es que una estrategia sea de 50.000 indicadores y luego otra estrategia sea de un gráfico desnudo y luego otra estrategia sea con Smart Money, otra estrategia sea con líneas de tendencia. No, ¿vale? Mis estrategias, por múltiples que sean, todas se basan en los mismos principios. Entonces, si no tenéis la estrategia M5R masterizada, pues lógicamente lo primero que tenéis que hacer es masterizar esa estrategia. ¿Por qué? Porque la estructura, la manera en la que marcamos la estructura en M5 es igual que cómo marcamos la estructura ahora en H4 y en H1. Es verdad que vais a ver diferentes detalles, que es lo que caracteriza a esta estrategia, pero la manera de marcar la estructura es la misma. Entonces, bueno, aquí lo primero que teníamos era una estructura bajista, como hemos comentado. Teníamos un bajo, alto más bajo, alto más bajo y bajo más bajo. Mi manera de marcar la estructura no es para nada subjetiva, es principalmente con los altos y los bajos de las velas, según qué vela marca un nivel estructural para crear el siguiente. Como por ejemplo esta vela, que es alcista, primero marca el bajo y luego va al alto. Pero esto no es un alto más bajo, ¿por qué? Porque tenemos ahora la siguiente vela bajista que se extiende para ahora bajar. ¿Qué pasa? Que esta vela no rompe el bajo de la vela anterior, sube y es esta vela la que baja. Por lo tanto, nuestro impulso bajista es desde este alto más bajo hasta este bajo más bajo. El hecho de que la temporalidad de 4 horas esté bajista nos va a hacer enfocarnos solamente en ventas. ¿Bien? Principalmente
la base de la estrategia es marcar un rango de H4, el último rango de 4 horas, para nosotros ahora ir a 1 hora y buscar reversales única y exclusivamente en la dirección de ese rango de 4 horas. Entonces aquí que tenemos el alto y el bajo de 4 horas, que son estas dos bolitas verdes. Ahora lo primero que vamos a hacer es marcar nuestro rango en el cual vamos a empezar a interesarnos por operaciones, que va a ser un 50% del Fibonacci. Sencillo, ¿vale? ¿Por qué 50%? Cuando Bitcoin está en tendencia es bastante más complicado que empiece a hacer retrocesos profundos, ¿vale? Ahora no quiere decir que no los haga. Aquí, pues, si le tiramos un Fibo genérico, vamos a ver que nos llegó a la zona del 7971, que es preciosa. No llegó al 88, pero bueno, te llegó al 71, que es una zona fantástica. Pero no tiene por qué. Entonces, como nosotros no vamos a entrar directamente en el retroceso, sino que vamos a esperar un esquema, es decir, vamos a esperar una reentrada o una reacción en la zona, marcamos la zona desde el 50% hasta el alto más bajo de 4 horas. Es decir, esta es la zona en la que tú estás interesado ver que el precio te haga algo, ¿vale? No significa que vayas a vender directamente. Tú te marcas una zona extremadamente genérica para que ahora dentro de esa zona tú empieces a ver cómo se comporta y eventualmente vender. Ahora, ¿cuál es el tipo de patrón que a nosotros nos indica que es el buen momento para entrar en una posición? Pues como en M5R tenemos dos tipos de modelos de entrada. Tenemos un quiebre de estructura o tenemos una regla de tercer impulso. Ahora, a diferencia de M5R, que entramos con un sell stop o un buy stop, en la estructura de swing nosotros vamos a esperar siempre a que cierre la vela. ¿Por qué? Bueno, pues diferentes motivos, ¿vale? Y aquí esto es súper importante. En la estrategia de M5 nosotros operamos en un rango concreto de hora, ¿vale? Es decir, operamos apertura de Londres, apertura de Nueva York, etc. Y es solo una hora. Es decir, si operamos apertura de Londres, es a las 9 de la mañana hora Madrid, pues vamos a estar de 9 de la mañana a 10 de la mañana operando o buscando operar para ejecutar ese único trade. ¿Qué pasa? Que con la estrategia de swing no vamos a tener un límite de hora. Es decir, yo desde que me despierto hasta que me voy a dormir, estoy esperando a ver que el precio nos pueda dar un setup. Ahora, obviamente no estoy todo el rato mirando el gráfico de una hora, porque al final, ¿qué te va a dar? 1, 2, 3 trades a la semana. Recordad que Bitcoin está abierto obviamente fines de semana, por lo tanto, pues de 7 días, ¿qué tendrás? 2, 3 operaciones. Entonces, realmente no es tanto, ¿vale? Tú con que tengas alarmas y demás, pues puedes ir a funcionar completamente en calma. Y es por eso por lo que no operamos con sell stops ni buy stops. Porque si nosotros operásemos cuando el precio te hace el quiebre, ahí significa que tendríamos que estar mucho más pendientes del gráfico. Bien, mucho más pendientes del gráfico porque realmente el quiebre te lo puede hacer a cualquier hora del día. Y si estás pendiente para ejecutar desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, probablemente se te escaparían muchas operaciones. Pero si esperas al cierre de la vela, ya no tienes que estar todo el rato mirando el gráfico. Es quizá 2 minutos cada hora, ¿verdad? Porque a lo mejor tienes tu cierre de la vela de las 7 de la tarde. Pues obviamente a mí me da igual lo que haga el precio en toda la hora hasta las 6:58 de la tarde. En esos últimos 2 minutos yo me puedo meter en el gráfico, ver qué hay y en caso de que haya algo, que esa vela de una hora pues me haya hecho el quiebre o lo que sea, preparar mi operación, preparar el riesgo y demás, y si cierra debajo, ahí ya ejecutar. Es decir, el quiebre y cierre es lo que a nosotros nos va a dar esa independencia del gráfico con la estrategia de swing. Esa es la primera razón. La segunda razón es la volatilidad. En la estrategia M5, como digo, entramos en una sesión concreta, una sesión bursátil. Es decir, va a haber mucha más volatilidad y es más común que cuando sucede el quiebre tengamos un movimiento lo suficientemente volátil como para darnos una extensión. Es por eso por lo que muchas veces vemos que un trade me dura abierto 2 minutos, 3 minutos, pues es porque el precio realmente va extremadamente fuerte. Pero con la estrategia de swing, la entrada se te puede dar un martes a las 9 de la mañana plena apertura de Londres o un viernes a las 8 de la tarde cerrando ya el mercado o un domingo por la mañana. Entonces,
es importante que también tratemos de buscar una capa más de confirmación, que en este caso coincide con ese quiebre y cierre. El quiebre y cierre no solo nos va a dar esa independencia del gráfico de no tener que estar mirándolo constantemente, sino solamente a lo mejor que 2 minutos cada hora, es ridículo, sino que también nos va a dar esa verificación de, ok, estás entrando en una estructura mucho más fuerte a que si el precio te hubiese rechazado, ¿verdad? Entonces, bueno, como digo, tenemos ese quiebre de estructura en el que esperaríamos un quiebre y cierre por debajo del bajo más alto, y también tenemos una regla de tercer impulso, que vuelvo y repito, estaríamos buscando un quiebre y cierre por debajo del nivel del segundo bajo más bajo, ¿verdad? Va a haber muchas ocasiones en las que tengamos un quiebre con una mecha o un quiebre con una mecha, pero el momento en el que nos hace un quiebre y cierre, que ahora vamos a poner ejemplos prácticos, es cuando nosotros ejecutaríamos. Esas dos van a ser las únicas maneras en las cuales vamos a tener en cuenta la posibilidad de ejecutar. Entonces aquí vais a ver un claro ejemplo de quiebre y cierre en una regla de tercer impulso. Porque en este caso teníamos nuestro bajo más alto, teníamos un bajo que nos crea un alto, es decir, teníamos solamente este único impulso. Ahora, para poder vender, no tenemos de momento ningún bajo más alto. Vamos a poner el modo replay. Aquí no tenemos ningún bajo más alto para poder marcar una venta, pero vemos que el precio nos empieza a hacer ¿qué? Nos empieza a hacer una mini estructura. Aquí tenemos alto, bajo. Vamos a ver qué sigue haciendo el precio. Vemos que se nos hace ahora un posible alto más bajo, pero no termina de romper, y ahí ya sí que rompe. Entonces tendríamos bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Fantástico. Ahora, una vez nosotros tenemos esto, tenemos ya, ¿qué? Dos impulsos, ¿verdad? Tendríamos que esperar a que una vela nos haga un retroceso, que lo tenemos ahí, ¿vale? Esto sería nuestro alto más bajo. ¿Por qué? De manera objetiva, una regla clara, esta vela no está rompiendo el bajo de la vela anterior. Por lo tanto, tenemos un retroceso. Ahora, lo que estaríamos buscando es que el precio quiebrase y cerrase por debajo de este nivel. Vemos que efectivamente el precio sube un poco más y ahí quiebra, pero no cierra. Entonces aquí no hay ningún tipo de entrada. Vamos a ver la siguiente vela. Vemos que tampoco cierra, pero sí quiebra. De momento no hay trade. Y esta vela, fijaros lo que hace, nos da un movimiento que toma este alto más bajo. Ahora, cuando tenemos este movimiento, que esto se podría caracterizar como un boss, pero recordamos que 4 horas está bajista, esto es un boss alcista, por lo tanto lo ignoramos. Aquí lo interpretamos como que el precio efectivamente está yendo a la alza, se ha llevado un alto más bajo. Si el precio ahora cerrase por debajo de este bajo, tendríamos una regla de tercer impulso. Vamos a dibujar esto, porque esto es principios básicos de estructura de mercado. El precio quiebra. Si rompe esto, interpretamos esto como un primer impulso, un segundo impulso, este retroceso que ha llegado aquí a zona de oferta para poder seguir y darnos un tercer impulso. Es decir, esto al final era solamente un falseo doble, para hacer un tercer impulso. Entonces, entendiendo esto de manera práctica y objetiva, ahora nuestro punto de ventas es este. Seguimos avanzando en la gráfica. Bien. Y efectivamente, ahí tenemos el quiebre y cierre por debajo de ese nivel. Nuestra estructura entonces ahora pasa a ser tal que así. Primer impulso, primer retroceso, segundo impulso, segundo retroceso, tercer impulso. La misma vela que hace el primer quiebre cierra por debajo, lo cual es fantástico. Y nuestra invalidación, como en la estrategia de M5, va por encima del alto más alto del modelo de entrada. Es decir, tenemos esta estructura, que es una regla de tercer impulso, la invalidación va por encima del alto. Entonces, bueno, en este caso vemos que efectivamente es el mismo modelo. Si nosotros hacemos ahora mismo una captura de pantalla de este gráfico, probablemente no sabrías diferenciar de si es un trade que he dado yo esta mañana en la clase en vivo con los estudiantes, en M5, o un trade en swing. ¿Por qué? Porque la estructura, la manera de contar los altos y los bajos es la misma. Bien, lo único que estamos haciendo es filtrar los trades por el rango principal.
que como veis, pues el quiebre estructura alcista que se hizo aquí acabó siendo un falseo. ¿Por qué? Porque 4 horas estaba bajista. Muy importante. Entonces, lo dicho, ya una vez teníamos esta entrada, esto fue sábado por la noche, el sábado pasado. Bien. Y luego el precio pues ya nos hace la distribución de la acción de precio como a él le viene más en gana. Ok, vamos a borrar aquí los dibujos un segundo. Perfecto. Por poco, vemos que la invalidación casi nos toca. Esto fue domingo por la mañana. Para luego bajar, romper ese bajo y ya nos empezó a dar la expansión que estábamos buscando. Esto fue de nuevo domingo por la tarde-noche, que tuvimos aquí un movimiento bastante agresivo. Y luego ya, pues bueno, eventualmente el lunes el precio nos retrocedió. Esto fue un día con noticias para luego ya darnos el movimiento bajista que tocó el exit. Entonces, en total, esto fue un máximo de un día y 22 horas. Esto yo lo considero swing. Todo trade que se mantenga por encima de un día más de trading, yo lo considero como un trade a swing. Entonces, bueno, muy interesante, bastante sencillito realmente. O sea, estamos filtrando según la dirección de la estructura de 4 horas los reversales que sucedan en temporalidad de 1 hora. La única diferencia con la estrategia de M5 es que aquí esperamos a que cierre la vela. En M5 operamos con órdenes pendientes. Y ya está, el resto es igual. En este caso, ¿por qué va el exit ahí? Pues bueno, principalmente vamos a buscar siempre un bajo más bajo, pero con un ratio de riesgo-beneficio mínimo de 1 a 1. Aquí teníamos un 1 a 0,79. Por lo tanto, mi segundo método para poder buscar un nivel de exit es tirarle un fibo del bajo al nivel máximo del retroceso y buscar la extensión del 1.618, ¿vale? Esa es mi manera de buscar mi exit en caso de que al bajo más bajo tenga menos de un 1 a 1. Y en este caso pues teníamos un 1 a 1,92. Así que, dicho esto, familia, ha sido todo. Un abrazo enorme a todos y a todas. Nos vemos en los siguientes vídeos. Espero que lo hayáis disfrutado. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mi Telegram gratuito, donde paso de manera semanal actualizaciones de cómo voy viendo el gráfico. Y tenéis también el enlace a mi Instagram, en el cual me podéis hablar para ver si hay plazas libres para el grupo privado de estudiantes, en el cual podéis tener acceso a todas mis estrategias, a las sesiones de análisis en vivo que hago de lunes a viernes en español y en inglés, comentando este mismo tipo de ideas. Y luego también tenéis acceso a mi aplicación privada donde mando todas mis ideas en Forex y en cripto. Con esto dicho, familia, un abrazo enorme, cuidaros y nos vemos en los siguientes vídeos. Let's go.